aceptar por esta vez, a salir con fondo musical. Bien, jóvenes, buenas noches. Tema número 9, lectura en las empresas. Este tema tiene que ver más que nada con lo que se refiere a la parte literal, o sea, a la parte escrita en textos, documentos, revistas. Todo trabajador tiene derecho a la lectura. De repente, en una empresa, la lectura puede ser para fortificar, o sea, nutrir más de lo que uno sabe. O puede ser como especie relajante, como entretenimiento, o como pasatiempo. Yo también he tenido la oportunidad, porque cuando he tenido clases, a veces tengo horas vacías, como se dice, ¿no? Después tengo clases. ¿Qué hago? Me pongo a leer en el entretiempo. Me pongo a leer hasta que llegue la hora de clases. ¿Hago lectura de qué? De repente el tema que me toca trabajar en clase. O de repente un tema que estoy investigando. ¿No? O de repente un tema donde tiene que ver con la actualidad. De repente código, leyes, normas. De repente descubrimientos. ¿No es cierto? En una empresa, la lectura ahora tiene que ser obligatoria. Por ejemplo, en los colegios, inicial, primaria, secundaria, se está exigiendo la lectura ya en la que todas las áreas, o sea, matemáticas, comunicación, historia, etcétera, todo tiene que ser lectura. ¿Pero por qué? Porque según el ranking, o sea, el lugar de lectura, nosotros estamos un poquito lejos a comparación de otros países, ¿no? Estamos un poquito lejos. Si no es, por ejemplo, como Vargas Llosa, que no tiene un buen sitial, ¿no? Con el premio Nobel, ¿no? Él reitera, por ejemplo, de que en el Perú hay grandes talentos en lectura, grandes talentos. Pero lo que falta es apoyo, y es aquí donde exigen a las empresas la lectura. Es el caso, por ejemplo, de que en una empresa necesariamente ahora están exigiendo que no exista una biblioteca, pero no, si no pueden tener un espacio para una biblioteca, pero al menos que exista un lugar donde haya textos, o haya revistas, o haya documentales, donde el trabajador tenga la oportunidad de leer. Yo tengo amigos donde me dicen, cuando a mí me dan un texto, así, grueso, ya hasta la gana leer se me quitan. Otro me dice, yo sí puedo leer un texto que sea 100, 200 hojas, pero que tenga imagen. Ajá. Está bueno. Otro dice, a mí me gusta leer textos cortos, lecturas cortas. Amigos que son profesores del área de comunicación, son profesores expertos, ¿no? Un gran talento, por ejemplo, en la lectura, crítica, analítica, sintética, por ejemplo, que ya no existe, Marco Aurelio de Negri, que trabajaba, creo, en Canal 7, de 11, 12 de la noche, señor de edad, falleció. Tenía un talento en la lectura extraordinario. Ese señor, por ejemplo, agarraba un texto de lectura, un libro, una hora, él invitaba a su despacho, porque tenía un espacio en Canal 7, entrevistaba a los creadores de libros. Bueno, tu libro, sí. ¿Cuántas páginas tiene? Así. Bueno, 200 hojas. Ah, ¿y por qué 200 hojas? Empezaba a describir el texto. ¿Por qué 200 hojas? ¿Por qué no 50? Así? Y así iba analizando, iba interrogando al creador del texto, de la obra. De tal manera que yo una oportunidad que comencé a escuchar, así porque me salió un espacio de trabajo, me puse a escuchar y lo vi y me gustó. ¿Cómo analiza la lectura? Yo, por ejemplo, nunca me había escuchado lo que era una línea viuda. Y lo hacía con gracia. ¿Estén casados usted? Le decía al que presentaba el libro en su espacio, soy casado. ¿Usted escuchó hablar de las viudas? No, de las líneas viudas. Lo dejaba pensando. Miren, se los cuento. En un texto, este es un texto, por ejemplo, dice que los textos tienen que ir por párrafos. Jamás en una hoja de un texto puede ir una línea solita al último. O sea, sola. Esa se llama línea viuda.
para mi conocimiento, yo no sabía, de repente ustedes ya sabrán, los que no saben, no aporta. Línea viuda. Nunca pusieron un texto, una línea sola y continúa a la otra hoja. No. Tiene que ir en párrafo. Terminar 2, 3 líneas, pero una sola no. Esa es línea viuda, decía. Entonces, era un hombre extraordinario en la lectura. Un señor de señores, por ejemplo, me gustaba también otro personaje de la política. Ya no está, bueno, no está. Seguramente, ¿no? El doctor Alan García. No soy aprista. Él tenía la habilidad y el estudio de la lectura rápida. Era un señor, pero orador de primera. Yo lo admiraba, su forma en que hacía sus discursos, en la forma que interpretaba los libros, o sea, la lectura que hacía sobre el texto. Era un hombre extraordinario, ¿no? Era un hombre extraordinario. Él tenía estudios en lectura rápida. Era analítico, crítico, expositor. No, era argumentativo. Un hombre excelente. Me gustaba su forma de desarrollar una lectura, de explicar una lectura. Y así grandes personajes en el Perú. Vargas Llosa, por ejemplo. De forma a un texto, a un espacio geográfico, a un personaje, a un hecho, a un relato. No, a un contenido. O sea, es un hombre muy intelectual. La lectura. Entonces, él, por ejemplo, Vargas Llosa, Alan García, siempre, Marco Aurelio de Negri, que ya desapareció, siempre inculcaba que en el Perú deberían hacerse concursos de lectura en los diferentes niveles, inicial, primaria, secundaria. En las empresas mucho mejor, decía. ¿Por qué en las empresas? Porque ahí está el talento, o sea, el trabajador, que ya saca a realizar un producto. ¿Y qué pasaría si ese señor es un ignorante? Así, ignorante en la lectura. Pero decía ignorante en el sentido no de ofensa. Ignorante es el que ignora, o sea, ignorante es el que no sabe, no conoce. ¿No? Otros tratan como ignorante como si fuera una persona acultural y letrada. No. Él decía, ignorante es la persona, yo soy ignorante, decía, porque yo no conozco varios temas, varias facetas de la vida. O sea, pero la lectura, decía, me permite enriquecer ciertos conocimientos. Por eso es muy importante en las empresas la lectura. ¿Por qué? Decía, porque ahí ya se crea el producto, ahí se cristaliza el producto, ahí sale un producto al mercado. ¿Qué mejor que ese trabajador se le brinde información actualizada? Pero eso es la lectura en las empresas. ¿Por qué es importante la lectura en lo laboral? Imaginémonos que estén ahorita en una empresa, a ver, empacando uvas, ¿no? Sale del campo, lo lleva a un lugar, lo limpia, lo escoge, y ahí pasa a una fábrica, adentro. Entonces todos están con su material de protección. Y en pleno proceso de empaque, llegan a encontrar de que, por ejemplo, hay un descubrimiento más en cuanto al, ¿cómo se llama? Al proceso de la vid, ¿no? El proceso de empaque. Vamos a suponer que haya un descubrimiento más. Los trabajadores, no. De repente los empresarios, los dueños saben, y el trabajador no. ¿Qué mejor que a través de documentales, revistas ilustradas, o revistas así, revistas, no textos, revistas ilustradas, así se habla de un contenido con su imagen, para que parezca más atractiva, ¿no? La lectura, más entretenida. Ofrecerla a sus trabajadores. Ofrecerla a sus trabajadores. A ver, sobre el COVID. Sobre el COVID. Están empacando la uva ahorita en la fábrica. ¿Y qué pasa si esa persona tiene COVID? O está en estado terminal. O está en fase 3, como se dice. ¿No? ¿Qué pasaría? No, pero si en cambio existe un documento de cultura de salud o salubridad que tenga conocimiento a qué se expone él, a qué expone a la empresa, por ejemplo, ya por seguro que él va a tener muchas precauciones, va a tener información de cómo actuar. De repente dice que, mire, yo de repente puedo comprometer a la empresa, puedo con una forma de retiro, pido permiso, soy sincero.
¿no es cierto? O los protocolos que existen en empresas. ¿Cuáles son los protocolos, por ejemplo, que existen en una empresa de salubridad, o sea, de higiene? Yo tengo por entendido que a través de un boletín que le tienen que informar al trabajador, o a través de charlas. De repente hay información, una pizarra, o un periódico mural, un marco informativo donde el trabajador llegue y le obligue. Eso es en lo laboral. El trabajador tiene que estar constantemente actualizado de todos los avances, de todos los descubrimientos, de todos los, si se puede decir, avances de la ciencia y la tecnología en las empresas. ¿Para qué? Para que sepan en qué ambiente se está desarrollando sus habilidades y conocimientos. Por eso dice, la importancia de la lectura en lo laboral. Es muy interesante. Muchas veces dicen que la lectura busca amigos. La lectura dice que también tiene la intención de que conlleva, dice, a beneficios de uno mismo. ¿En qué sentido? Yo recuerdo, conozco muchos amigos, de que eran bien tímidos. Porque, por ejemplo, en la universidad, amigos tímidos. Nos tocaba exponer, expone tú. No, yo. Pero en escritura era excelente. Pero para salir a exponer, no querían, tenían miedo. Entonces, en una vez nos tocó un buen profesor de la universidad y nos dijo, aquel que lee y no conversa lo que lee, no va a desarrollar sus conocimientos. Aquel que lee, no dialoga, no intercambia sobre lo que lee, no va a desarrollar sus conocimientos, sus facultades, sus habilidades. Entonces, justamente, fue como una señal para ese compañero. Escucha lo que dice el profesor. Tienes que salir. Primera vez salió temeroso, entre tartamudeo, la lectura. Quería decir lo que la lectura, quería decir igual en la exposición. No, es diferente. Lo vieron corrigiendo. Al final le comenzó a gustar la exposición y él nomás quería salir. Ya no nos dejaba salir a nosotros. No, o sea, le gustó. Entonces nosotros le preguntamos, ¿qué te parece? Mire, yo era experto haciendo lectura, pero inexperto explicando. Pero por la lectura yo aprendí. Y justamente en la universidad, o sea que para profesor estudiamos, y todo profesor, por lógica, tienes que saber explicar, dirigirte a un grupo de alumnos o a un público. Y justo le tocó educación a adultos, o sea, enseñar en adultos, personas ya de edad. Entonces, cuando comenzó a trabajar, nos dijo, qué importante para mí fue la lectura, porque no me tocó con niños, sino con jóvenes, y padres y madres, donde ya he tenido que desenvolverme en otro nivel, en otro marco de entendimiento. Pero gracias a la lectura. Entonces, eso es importante. Es importante, por ejemplo, los jefes de campo, el jefe personal, el ingeniero, tiene que reunir a sus trabajadores y tiene que explicarles sobre el trabajo que van a hacer o sobre los errores que se vienen cometiendo. Sobre los errores que se vienen cometiendo. O, de repente, algunos pedidos de urgencia que la administración indica, hay que hacer esto. Como ya están establecidos que un sistema de trabajo lo reúne para replantear el trabajo. ¿Y qué pasa si no sabe hablar? Solamente sabe escribir nomás, y no sabe hablar. La lectura es muy importante, repito, jóvenes señoritos. En lo presencial, a mí siempre me ha gustado que el alumno salga y explique en la clase presencial. Siempre me ha gustado. Y yo observo sus errores y nunca los hago sentir mal. Porque dices esto, porque no. Al contrario, no le digo nada. No le digo nada. Después ya en una clase genérica comienzo a hablar de todos los errores. No diciendo que han cometido exageración, no. Hay que entender o hay que comprender que una exposición hay que siempre decir esto. Hay que explicar esto y así poco a poco. Uno va entrando, pero ¿gracias a qué? A la lectura. Si tú no lees, ¿qué vas a explicar? ¿Qué vas a decir? Te toca un tema, tienes que leer. Sí, igualmente, en la administración de empresas, la lectura en lo laboral es muy importante. Uno, tiene que tener información libre, o sea, sin límite. Dos, esa información tiene que estar actualizada. Repito, tienes que tener información libre, o sea, no estarte limitando, no, que no quiero, no, recibir. Y esa información tiene que estar actualizada.
O sea, para que tengas pleno conocimiento de lo que estás haciendo o estás por hacer. La lectura estimula la comunicación, sí, estimula la comunicación y el intercambio de la información entre los trabajadores. Es cierto. La lectura estimula la comunicación y el intercambio de información entre los trabajadores. Es cierto. A veces nos toca desarrollar un cierto tema en la empresa y qué mejor que intercambiar ideas, intercambiar conocimientos sobre el trabajo que estamos haciendo. Si nos brindan lectura, de repente no tengo el pleno conocimiento, otro sí lo sabe porque ha leído, ha buscado información. Esa es la lectura, busca intercambio de información entre los trabajadores. ¿Gracias a qué? A la comunicación. La lectura es relajante, ¿cierto? Cierto. Uno coge un libro, pone su música de fondo y empieza a explicar su clase o empiezas a leer tranquilo, te relajas. Sé del caso que yo tengo la curiosidad, por ejemplo, música latinoamericana, música clásica, un texto, me quedo descansando. O a veces necesito, por ejemplo, necesito un tema, reforzar un tema que estoy un poco dudoso. Agarro mi lectura, vuelvo a releer, no a leer, releer, porque ya lo he leído. Me concentro en el extremo que reafirmo lo que tenía en duda. Esa es la lectura. Escúchala, es relajante y aumenta la concentración. Otro, está quitando el estrés. Pero si yo voy a leer un texto de 200, 300 hojas, tengo que leerme algo entretenido, algo divertido, algo relajante, que me permita desestresar. ¿Quién no tiene problemas de estrés hoy en día? ¿Qué menos? La lectura quita eso. Te recomiendo. Música de fondo, date un baño preferentemente, date un baño. Música de fondo, tu lectura, en una sombra, un espacio donde haya ventilación, haz tu lectura, muy relajante. Y te quita un poco de problemas, te quita los estrés. Promover un entorno de trabajo más amigable y saludable, ¿cierto? Me acuerdo mucho que un trabajo que tuve, había un amigo que siempre cargaba un librito pequeñito, más pequeñito. Hay unos libritos pequeñitos, que son como cuatro dedos, ¿no? Pero pequeñitos. Y le gustaba leer. Cada hoja que leía, conversaba. Cada hoja que leía, conversaba. Tanto era el que nos leía, conversaba, o sea, nos hizo tan amigos que conversábamos y nos quedábamos hasta dormir. Entonces siempre lo molestamos. A ver, ¿qué te parece si lees para que no dormir? Entonces, le decían así porque éramos amigos. O sea, había una amistad tan saludable que él aceptaba lo que decía, le gustaba leer y compartía. Me acuerdo mucho en ese tiempo la bomba atómica. ¿Sabe qué está hecha la bomba atómica? ¿Sabe a cuántos ha matado una bomba atómica? ¿Sabe a cuántos kilómetros se expande cuando está? Fíjate, a través de la amistad intercambiar esa información. De tal manera que un día hubo un tema en que estábamos conversando y pues éramos 4 o 5 y los 4 ya sabíamos el tema, nos hice al revés y el derecho. Y justo era un profesor que nos estaba enseñando. Y los 4, como ya sabíamos el tema, le decíamos, la profesora le preguntaba, le informaba, hasta que el profesor terminó la clase, le dijo, venga un ratito usted del grupo joven. Nosotros asustamos, nos va a llamar la atención. Sí, profesor. ¿Ustedes leen antes de la clase? No, profesor, yo estoy tomando más antes. Así lo felicito, así me gusta. Yo pensé que usted, como dijo, el sílabo, me habían robado el sílabo. No, profesor, que yo lo felicito. Sigue con esa, ¿cómo lo dijo? Sí, con ese hábito. ¿no? Sí, con ese hábito. Después van a darse cuenta de lo saludables que están haciendo. Sí, cuando termina la lectura, tu entorno se vuelve más saludable, más amigable, más amigable. Fomentar la innovación y el pensamiento creativo. Quiero hacer una pregunta, a ver si me están escuchando. Sacua. Exacua. Dame un número del 1 al 25. 16. 16. Sí. Canchos.
¿Canchos? ¿No está? ¿Canchos? ¿No está? Dame otro número. Exacto, otro número. 11, profesor. 11, Quis Pesarica. Tampoco, ahí tiene problema, está en la sierra. Otro. ¿Hasta qué número, profesor, me dijo que tiene? 25 ya, uno menos. Ya, 25. Ya, 24, perdón. 24, Yantoy. Yantoy. Que conste que estoy llamando. Eso significa que están entrando. Solamente marcan y se van. Que conste, ¿eh? Yantoy. Ahora tampoco está. No está. Ya. Dame otro número. 22. 22. Milagrito López. Debe ser Milagro, pero dice Milagrito. Dígame, profesor. ¿Milagritos? Dígame, profe. Ya, una pregunta. Dice que dice fomentar la innovación y el pensamiento creativo. ¿De qué manera la lectura induce un pensamiento creativo? La lectura, ¿de qué manera en una empresa? ¿De qué manera te induce, te conlleva a un pensamiento creativo? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo se da esto? Porque cuando uno lee, ejercita el cerebro, la mente, y se nos vienen más ideas. Claro. O sea, cuando uno lee, encuentra novedades, ¿no? Hay ideas, conocimiento y descubrimiento, de manera que eso ahí te sirve para que si no quieres hacer algo, ya tienes con qué valerte y crear algo. ¿Me entiendes? Muy bien. Dame otro número, López. El 4. 4. Checkness. Checkness. No está. Recuerden que esa nota va a actitud exacua. Alumno que entra y no está, Sí, pero... eso yo se la coloco en actitud. Esa nota, eso falta respeto. Sí, profesor. Dame otro número, López. El 2. 2. Miranda. 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 Sí, profesor. Miranda, ¿de qué manera la lectura fomenta la innovación? ¿De qué manera la lectura permite que exista la innovación en las empresas? ¿De qué manera la lectura? ¿Cómo influye eso? ¿De qué manera? Al leer, una persona adquiere nuevos conocimientos y por eso puede crear o tener más ideas o conocimiento para poder innovar o resolver los problemas que puedan presentarse. Innovación, ¿sabe qué es? Un producto, modificar, cambiar, agregar. De repente yo tengo un producto, quiero cambiar su tamaño, su forma, su color, su diseño. De ahí es la lectura, ¿no? Cojo la información y la aplico. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Mejora las habilidades de expresión. Lo que le decía, por ejemplo, no soy partidario, por ejemplo, pero sí me gustaba su aptitud literal, expositiva, oradora del doctor Alan García. Él era una persona muy leída. Él tenía la especialidad en lectura rápida. Él en cuestión de minutos,
no media hora, no minutos, te leía textos, Alan García. Marco Aurelio de Negri, ya el difunto, ese señor era más extraordinario que Alan García. Ese era más excelente. Ese señor tenía la facultad de... Leía el texto y ya sabía lo que estaba pasando. Un hombre extraordinario, imagínense. Creo que ha fallecido creo con 90 y tantos años. Imagínense cuánto tiempo de lectura. ¿No? Eso permite desarrollar la habilidad de expresión. Por ejemplo, mayormente los políticos tienen que desarrollar la lectura. Normalmente, tradicionalmente, puede decir, o por hábito, tienen que leer para poder ser grandes expositores. ¿Por qué? Porque hay historias, por ejemplo, de grandes oradores, grandes analíticos, grandes críticos, grandes expositores. Entonces ellos tienen que guiarse de ahí. O de repente de la lectura están observando, o detallando, o recogiendo información de cómo uno desarrolla, cuál es la práctica para desarrollar la expresión. Y los empresarios normalmente, los que están en administración de empresas, tienen que dominar la expresión, sino cómo convencen al cliente, cómo te diriges a un grupo, cómo llegas a ofrecer tu producto a otra empresa, cómo haces convenios, protocolos con otras empresas para vender tu producto, cómo llegas a un mercado con tu producto, qué vas a decir, qué vas a hablar. Esa es la lectura. Esa es la lectura. 2, estrategias para fomentar la lectura en las empresas. Esto de acá tiene que hacerse ya. No sé si los que están trabajando, o lo que algunos de ustedes trabajan, tienen conocimiento de que en unas empresas existe esto. ¿Qué dice? Contar con una biblioteca o colección de libros. Según ustedes tienen la oportunidad de que en una empresa ya exista una biblioteca o colección de libros, su empresa va por buen camino. O si está en la intención de implementarlo, más vale iniciar. Como dice, más vale tarde que nunca. Es muy necesario que en una empresa exista lector los libros. Organizar un club de lectura. ¿Cierto? Una comisión de responsables, que puede ser de la misma empresa, o sea, los administrativos, o de repente de los mismos trabajadores. ¿No? Que constantemente estén actualizando, renovando, ¿no? Adquiriendo más textos para implementar la biblioteca o esa colección de libros que existe ahí en un determinado espacio de la empresa. O como también dice, ofrecer un pack de bienvenida a la empresa donde ofrezcan los libros. Es decir, en este caso donde trabaja. Un pack significa regalarte, ofrecerte, mira, te regalo este texto. De repente cómo se desarrolla el cultivo de la uva, cómo se empaca la uva, cómo vale la vestimenta de un trabajador, cómo llega el producto, pues ir a donde va el mercado, pues ir en Asia, Inglaterra, Alemania, donde va el producto, cómo va, cómo es el transporte, cómo cogen allá el producto, cómo la miran, cuánto pagan por un kilo de uva, ¿no? ¿Cómo lo cultivan? Ese es, por ejemplo, que te ofrezcan textos, lecturas informativas del trabajo que tú realices en una empresa. Ese es muy importante. Hoy en día, por ejemplo, yo una vez visité a Lunahuaná. Lunahuaná es un lugarcito muy atractivo por el canotaje, ¿no? Los ponis, y también hay unas bodegas, y allá nos ofrecían boletines, miren, al menos tienen un pack de bienvenida. Uno entra y cuenta un número de 30, 20 personas, tomamos asiento y una pantallita, lo prenden y solito empiezan a explicar cómo llegas a Lunahuaná, qué lugares hay, en empresas donde están, se ofrecen licores, cómo procesan el licor, desde cuando la siembran, la cultivan, la cosechan, la procesan y expenden el producto. Qué bonito. Toda empresa debería tener eso, donde uno trabaja, que te ofrezcan material de lectura para que tengas conocimiento del trabajo que estás realizando. La verdad que es muy interesante de que toda empresa tenga, por ejemplo, un lugar o un espacio donde se ofrezcan textos o documentación o información del trabajo que uno realiza. ¿Alguna preguntita, joven, antes de terminar la clase? Recuerden siempre, por favor, entren a clase y permanezcan en la clase. El alumno que entre se va por señal, yo entiendo. ¿Por qué? Porque a mí me vuelve a marcar y yo lo acepto. Acá ya un guión, 2 guiones, cuando sale, entra acá. Pero que llegue, marque y se vaya, señores, sin plena información o conocimiento, ese falta de respeto. En ese caso yo estaría hablando solo. ¿No? Yo estaría hablando solo, lo que no debe ser. ¿Me entiendes? Yo felicito a aquellos que entren y están
los 30, los 40 minutos ahí sentaditos, escuchando la clase, yo los felicito. Y acá yo conozco quiénes son los que meten. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas orales o a través de las secuencias, o sea, a través de la asistencia que hacen clase por clase, yo más o menos deduzco quiénes son. Los jóvenes. Esto de manera muy saludable. De manera muy saludable. No es amenaza, no son recomendaciones que ustedes van a ser administradores, de repente ya lo son. Van a ser de repente jefe personal, jefe de campo. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, que un alumno me llame y me diga, profesor, yo soy ahorita jefe personal de una empresa. Qué gusto me da. Profesor, yo salgo a tal hora. Mira, aquí está como se llama, mi fotochep. Acá está una boleta de pago. ¿Cómo se llama? No necesito ese hijo. Con tu fotochep es suficiente. ¿En qué empresa trabajas? Yo tengo amistades. Sí, ni acá el turno es suficiente con eso. Entonces, me dio mucho gusto que ya esté desempeñándose como jefe personal. Y mira lo que me dijo, dos cositas que me gustan. Yo acá en mi trabajo le exijo responsabilidad, profesor. Y miren cómo me plantea la vida esta red. Y yo en su clase no puedo ser responsable. Pero no porque no quiero, sino por mi trabajo. Aquel que estudia y trabaja a la vez, triunfa 2 veces. Aquel que estudia y trabaja a la vez, no triunfa una vez, triunfa 2 veces. Algún día me darán la razón. Se lo digo, jóvenes, por experiencia. Ya cuántos años tengo encima, igualito. Yo terminé mi secundaria, seguí mi superior. Me gradué de licenciado. ¿Para qué voy a estudiar? Dije, maestría. Me decidí a estudiar. Casi lo dejo. Pero encontré una persona mayor que yo, doctorado, que dijo, profesor. Ahí fue lo que se dicho que le dije. El que estudia y trabaja, triunfa 2 veces. Me expliqué, me dijo, hoy te quejas, mañana vas a gozar. Esfuérzate hoy, todavía vas a gozar. Sé lo que te digo. Terminé, joven, de estudiar mi maestría. Trabajo por aquí, trabajo por allá, trabajo por acá, porque piden grado. De tal manera que de 4 o 5 trabajos tuve que quitar a 2. 2 porque ya no me da. Yo quería explotarme, pero mi día hasta donde llegaba. Entonces, mucho me gustó ese pensamiento, esa frase, esa persona. De que estudia y trabaja a la vez, triunfa 2 veces. Por eso, jóvenes. Su esfuerzo. Ajá, jóvenes, esfuércense hoy. Esfuércense. Cuesta sacrificio. Después viene el beneficio. Ya, jóvenes, con esas recomendaciones, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Cuídense mucho, por favor. ¿Ya? Nos vemos. Cualquier cosita externa me comunica. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que lo vaya bien. Cuídense.